Bueno, familia, esperamos que se encuentren todos súper bien. De verdad que es un gusto, es un honor tenerla semana a semana de ser partícipes de lo que Dios está haciendo, porque realmente lo que Dios está haciendo es algo maravilloso. Ni mi esposa ni yo siempre digo esto, que ni en mis más locos sueños yo pensé que Dios iba a poder hacer algo como lo que está haciendo. Y si es primera vez que vienes aquí con nosotros, me encantaría que todos le demos un gran aplauso a quienes nos visitan por primera vez. Siéntanse como en su casa. Sé que eso suena a veces medio cliché, medio disco rayado, pero algo que nos identifica como familia, como Lighthouse, de nuestros 3 valores que son comunidad, creatividad y espiritualidad. El aspecto de comunidad se trata de esto, de que te sientas que estás en tu casa. Somos hermanos guiando a otros hermanos a que conectemos con el Dios Todopoderoso, con nuestro Padre Celestial. Y si estuviste con nosotros la semana pasada, ya estás un poquito con el saborcito de lo que vamos a estar compartiendo durante las siguientes semanas. Hemos iniciado una nueva serie que hemos titulado ¿Dónde estás, corazón? La semana pasada dije de que si eras 90, si tu adolescencia fue en los 90, escuchas eso y de una vez te suena en la cabeza: ¿dónde estás, corazón? Ayer te... No, que estamos haciendo aquí propaganda a Shakira y Shakira no nos está dando ni un real. Pero bueno, esa pregunta, ¿dónde está, corazón? O sea, ¿dónde estás, corazón? Es algo que nos tenemos que hacer frecuentemente. Y vamos a estar viendo eso durante el transcurso de las semanas, porque ya como vimos la semana pasada, el corazón es engañoso. Yo siempre digo que una de las cosas, uno de los peores consejos que uno puede recibir en su vida es que te digan: haz lo que diga tu corazón. Porque créeme que es así como los youtubers que dicen que hice no sé qué y sale mal. Bueno, así mismito termina pasando. Así que, bueno, vamos a entrar entonces en materia. Y antes de comenzar me gustaría leerte rápidamente este versículo, que es de donde vamos a estar viendo lo que compartiremos el mensaje de hoy con ustedes. Y dice Primera de Juan, el primer capítulo, versos del 5 al 6. Y si tienes contigo tu Biblia física, ábrela, síguenos. Y si la tienes digital, enciéndela, no hay ningún problema con eso. Nada más que la tengas cargada y que no tengas el WhatsApp abierto, eso sí. Así que acompáñame, vamos a leer entonces estos siguientes versículos. Dice de la siguiente manera: este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Acompáñenme para orar antes de comenzar. Dios Padre, te pedimos que hables no solamente a nuestro entendimiento, no solamente nos nutras con conceptos, con ideas, sino que también dejes una impresión en nuestros corazones, Padre, en nuestro espíritu. Háblanos esta tarde, Señor, y declaramos que no existe corazón de piedra, sino que cada uno con corazón de carne, Señor, recibe tu palabra y la pone en práctica, Señor, hasta que dé fruto al 100%. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, existen muchas etapas en la vida de uno. Y yo no sé si tú te acordarás. Bueno, obviamente no te vas a acordar, no eres un robot, no te vas a acordar de cuando tenías 5 años ni por allá. De repente uno se acuerda de algunas cosas, cuando cometió alguna trastada y le quedó alguna cicatriz, ahí te acuerdas de las trastadas que hiciste de niño. Pero bueno, uno pasa por ciertas etapas en el crecimiento y uno a veces de niño pasa esa etapa o sea, hay doctores que la llaman como la etapa de el mío.
que los niños chiquitos como que todo dicen que es de ellos. Está el celular del papá ahí y lo agarran mío. Está que la llave del carro lo agarran mío. Y así, ¿no? Y conforme transitamos el camino de la vida, empezamos a entender que lo más importante de la vida no son las cosas, a pesar de que nos encantan las cosas. No son las cosas, son las relaciones personales. De niño empiezas a comprender en lo que vas creciendo que no es de que te gustan las llaves de papá o los zapatos ahí, las chancletas que le agarras de mamá para que no te pegue. Entonces, sino que, o sea, empiezas a conectar con eso y entender que las relaciones son lo que sostiene tu mundo. Y como seres humanos estamos programados con la necesidad de responder a dos preguntas. Y la primera de ellas es: ¿qué está a mi alrededor? Esa pregunta la respondemos con la necesidad de conectar los unos con los otros. Eso es algo que ya está intrínseco en ti desde que eras niño, desde que eras muy chiquito. Cuando de repente ibas a guardería y demás, tú puedes ver esas interacciones de los niños que de repente se acercan a ver si conectan con algún compañerito, si le prestan un juguete. O sea, es algo que está muy entrelazado en el corazón humano, en la manera como Dios nos diseñó. Y la segunda pregunta es, o sea, la primera es ¿quién está a mi alrededor? Y la segunda es ¿quién está por encima de mí? El ser humano nace con esa necesidad porque tenemos esa pregunta: ¿qué hay después de esta vida? ¿Qué más hay del otro lado? Y es la necesidad de conectar con aquello que te creó, aquello que te hizo, porque ciertamente no pudimos venir de la nada absoluta, sino que hay un diseño inteligente detrás de lo que tú y yo somos. Así que es normal que el ser humano se haga esa pregunta de que si existe un Dios o quién es ese Dios, y querer conectar con ese Dios. Entonces, existen momentos que en ese caminar de la vida, en el que vamos del punto A al punto B, ocurren como esos de que de repente vas ahí manejando en ese carro, en esa carretera, y no sé si el Waze te está diciendo gire a la derecha, y tú giraste no a la derecha de la derecha, o sea que era la derecha más adelante, sino que giraste a la derecha de ahí mismito, pues. Y ay, Dios mío, te saliste del camino, hiciste un detour, hiciste ¿cómo se llama? Un desvío en el camino. Y esos desvíos del camino, o diciéndolo de otras palabras, los desvíos del corazón, es lo que vamos a estar viendo durante estas siguientes semanas. Y el que vamos a ver hoy, cuando nos hacemos esa pregunta: ¿dónde estás, corazón? ¿Por qué te desviaste? ¿Por dónde va aquí el camino de mi vida? Hoy, el primero que vamos a ver es el camino de la culpa. El camino de la culpa. Ahora, ¿cuál es ese camino de la culpa? Como te decía, cada uno de estos desvíos, porque por la vida vamos a experimentar varios. Nadie, si te dijo de que no, de que esto de caminar con Dios es jamón, es facilito, te pegó una gran mentira. Porque la vida sigue siendo la vida, solamente que tenemos esperanza. Y eso es lo que hace la diferencia. Y bueno, como te decía, esos caminos, y en este caso el camino de la culpa, está pavimentado con ciertas mentiras. Y el pavimento con el que está pavimentado el camino de la culpa está pavimentado con la siguiente mentira: la mentira de tengo una deuda. Tengo una deuda. La culpa en uno está constantemente haciendo esa afirmación: tengo una deuda, le debo algo a alguien, Y sabes, este desvío suele producirse cuando
a través del resultado de tener alguna discusión, algún problema, alguna metida de pata, lo que sea, percibimos como que lo que debo hacer y lo que debo realizar ahorita es abrazar este sentimiento de culpa y esa amargura y esa sensación de que fallé, soy culpable. Eso es lo que termina sucediendo cuando vamos a través de ese camino de la culpa. Mira, en Japón hay una calle, no recuerdo ciertamente decirte cuál es la ubicación, pero cuando pasas con ella, con el carro, las llantas van golpeando el pavimento. Y mira que son creativos los japonesitos. En lo que vas golpeando la llanta del pavimento, comienza a sonar una canción. Comienza a sonar una canción que a mí me encanta mucho, que es el intro de un anime que me gusta mucho, el de Evangelion. Comienza a sonar ahí. O sea, en lo que uno va ahí, la llanta golpeando en eso. Y entonces te lo pongo de esta manera, pues. O sea, el camino de la culpa lo que hace es que constantemente es como la llanta de tu carro está golpeando con eso y constantemente está sonando eso. Tengo una deuda, le debo a alguien, es mi culpa. Ahora, mira, Dios nos habla de esto en su palabra. Y durante los siguientes minutos quiero invitarte a que analicemos y veamos esto, y lo vamos a ver en esos versículos que leímos hace un comienzo, en la primera carta de Juan. La primera carta de Juan empieza a abordar esta dualidad de luz y oscuridad, y nos va a hablar un poco acerca de este tema. Y para ponerte un poquito en contexto, a mí me encanta cuando empezamos a compartir un mensaje, eso, dar un poquito de contexto, porque es importante entender en qué momento, en qué época y quiénes están escribiendo lo que estamos leyendo. Entonces, esta primera, segunda y tercera de Juan son 3 cartas que Juan dirige a diferentes iglesias. Estas cartas Juan las escribió estando ya en su vejez, ya él estaba ya bien abuelito, y él escribe estas cartas dirigiéndose a unas iglesias que estaban sembradas en casas. Dicen teólogos que probablemente era cerca de Éfeso que se encontraban estas iglesias. Y estas iglesias en casas estaban atravesando diferentes situaciones. Y el apóstol Juan, en su infinita sabiduría, lo primero que hace es reafirmar lo que son las bases del evangelio, las bases de lo que es la buena noticia, porque eso es lo que quiere decir la palabra evangelio, la buena noticia. Entonces, en primera de Juan es una carta de que su sentido literario no está escrito como si fuese en sí una carta, sino que primera de Juan pareciera casi como si fuese una prédica completa, como si fuese un sermón completo. Tú te puedes leer primera de Juan y es como si tuvieses a el apóstol Juan parado delante de ti, predicándote ahí, chazazas, tirando teja. Y así es primera de Juan. Entonces Juan era uno de los discípulos que caminó con Jesús, que conoció a Jesús en persona, que fue testigo de lo que experimentaron durante el ministerio de Jesús. Y no solo eso, sino que también fue oidor de las palabras textuales exactitas que dijo Jesús. Entonces, Juan, para explicar estos conceptos y para poder compartir con estas iglesias, él utiliza ciertos análisis, como por ejemplo amor versus odio, luz versus oscuridad. Y en este caso, el que vemos en estos versículos es el de luz y oscuridad. Y cada pedazo de esto inicia con la siguiente frase: este es el mensaje de. Y lo vimos cuando le leímos a continuación. Te lo voy a leer rápidamente. Primera de Juan, capítulo 1, versos del 5 al 6. Dice así: este es el mensaje, como te decía, que hemos oído de Él, o sea, de Jesús, y que les anunciamos. Dios es luz y en Él
no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Mira, aquí Juan, de una manera simple, pero muy precisa, nos está recordando, nos está trayendo a la mesa nuevamente lo que dijo Jesús, lo que compartió Jesús acerca de Él mismo, que Él es luz, que Él es verdad y que Él es la vida. Y donde está esa luz, donde está la luz, la oscuridad no puede existir, no puede haber oscuridad donde hay luz. La única manera en la que podemos experimentar y ver la oscuridad es exactamente cuando no hay luz. Ahora, y aquí te pido que te prepares, porque ahí puede pasar una reacción química en tus neuronas con lo que vamos a compartir ahorita. ¿Y qué si no es esa la única forma? ¿Y qué si pudiera existir oscuridad a partir de la luz? Uy, antes que me comiencen a tirar piedras de que aquí el pastor está hablando herejía, y me tiran las sillas esas ahí. Tranquilos, se lo voy a explicar. ¿Y qué si sucede eso? ¿Y qué si sucede luz más luz igual oscuridad? ¿Cuándo pasa esto? Porque sí sucede. Ahora, aquí viene. Prepárate. Una de las cosas que yo amo de la palabra de Dios y que amo de Dios es que Dios se expresa a través de la creación. Todo lo que nos rodea, lo que son los fenómenos de la naturaleza, las leyes de la física, todo lo que estamos sujetos nosotros en esta realidad que percibimos, todo habla acerca de Dios. Y en este sentido lo vamos a ver súper clarito. Por favor, acompáñame. Esto va a estar bueno. ¿Puede existir oscuridad a partir de la luz? Mira, como lo habíamos visto hace varias semanas atrás, usted puede tener toda la confianza de decirle a la gente, cuando le pregunta, oye, ¿qué tú aprendiste en la iglesia o qué están hablando en la iglesia? Tú le puedes decir, bueno, mi pastor esta semana nos habló acerca de física cuántica. Así que se van a caer que wow. Y la semana anterior, bueno, acuérdense que la semana anterior estuvimos hablando de macroeconomías y de todos esos asuntos. Así que aquí la gente aprende de todo. Bueno, existe un experimento que realiza un científico inglés en 1801 llamado Thomas Young. Y este experimento se titula como el experimento de la doble rendija. ¿Qué es lo que sucede en este experimento? En este experimento el científico coloca, como ves aquí, una fuente de luz delante de dos orificios. Son dos orificios muy pequeñitos que están bastante cerca. Dos orificios. Y aquí es donde uno se esperaría que lo que sucediese al otro lado es, obvio, yo pongo una luz donde hay dos huequitos, del otro lado de la pantalla, al final, me debe salir dos rayitas de luz, ¿verdad? Es lo más lógico, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que Thomas Young descubre a través de esto que la luz no se comporta solamente como una partícula, sino que también se comporta como ondas, como vibraciones. La luz tiene esa dualidad que se comporta tanto como partícula como vibración. Y lo que sucede a través de este experimento es que las vibraciones de la onda transmitida por esta emisión de luz, hay algunas que convergen, hay otras que chocan y que convergen y que están pues en eso. Cuando existen dos positivas termina saliendo una negativa, cuando existe una positiva y una negativa, entonces y así pues, o sea, chocan las ondas de luz. ¿Y qué es lo que termina resultando cuando tú realizas este experimento? Que terminas viendo esto en realidad. Terminas viendo franjas de luz y franjas de sombra. Franja de luz y franja de sombra.
Te invito a que lo pruebes en tu casa, lo puedes probar perfectamente, pero eso es lo que termina sucediendo. Y aquí es donde Thomas Young se quedó: Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Esto fue lo que abrió paso a que comenzasen a replantearse ciertas leyes de la física, y es donde nace la física de las partículas o la física cuántica. En otras palabras, Thomas Young pudo apreciar que a través de una fuente de luz sí puede haber luz, pero en el momento que compiten dos fuentes de luz, hay oscuridad. ¿A qué te digo a qué voy con todo esto? Jesús es la luz y es la verdad. Si quiero estar delante de esa realidad, pero aplico mi luz y mi verdad, automáticamente cancelo esa luz y vivo en oscuridad. Yo no sé tú, pero yo ahorita me hubiera trepado en la silla, hubiese aplaudido, me hubiese vuelto loco. Un fenómeno físico nos explica una naturaleza espiritual. La ciencia al servicio de la palabra de Dios es lo que te acabo de expresar aquí en estos gráficos. Cuando yo decido caminar en la luz, pero quiero caminar bajo mis términos, bajo mi verdad, es que choco con la realidad. Choco con la realidad de lo que es la luz y la verdad de Jesús. Mira, Dios nos llama a vivir en su luz y caminar en su verdad. Pero sabes, a veces pasa el típico caso que de repente, no sé, X hombre casado engaña a su esposa. En ese momento no se percata de las repercusiones que suceden después de eso. Porque ¿qué sucede? Termina ese acto robándole el futuro a su familia, robándole la seguridad financiera a su esposa, la reputación de su esposa. Y no solamente lo dejemos con la esposa, también termina sus hijos robándoles lo que son navidades con papá, tradiciones que papá le podía compartir, seguridad emocional, seguridad financiera, cenas familiares, etcétera. Un montón de cosas terminan sucediendo cuando no quiere echar una canita al aire y hacer las cosas como a uno le parece. Ahora, al principio, de repente este hombre no habrá pensado, no está en sus cinco sentidos, y pensará que, bueno, gané una emoción, gané wow, algo de todo esto. ¿Y qué termina sucediendo? Te aseguro que al momento en que alguno de los hijos pregunte: ¿dónde está papá? ¿Por qué ya no está en casa? Entonces, como 1,000,000 de bloques de cemento, cae la culpa sobre el corazón de esa persona. Primera de Juan 1:7 dice lo siguiente: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Sabes? Andar en la luz es andar en su luz, no en la mía. Ya lo vimos clarito con el experimento. No es andar en mi verdad, no es andar en mi opinión, sino buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Andar en la luz también es tener comunión con Dios, lo cual a través de la comunión con Dios, eso es como algo con los demás, con quienes me rodean, con las personas. Entonces, también aplica lo contrario. También termina aplicando lo contrario. En el momento que yo rompo la comunión con Dios, rompo comunión con los demás. Y cuando rompo comunión con los demás, rompo comunión con Dios. Una no puede existir sin la otra. Primera de Juan
capítulo 1, verso 8 dice lo siguiente: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Nunca nada bueno ha salido de un engaño. Nunca nada bueno ha salido de un engaño. Cuando la culpa está sobre nuestras vidas, nos creemos la mentira que lo único que nos puede librar de aquella culpa, de aquello que hicimos, es pagarla, es hacer algo, es ver qué podemos hacer para poder pagar eso, ese daño que hicimos, eso que cometimos. Entonces, tratamos de comprar nuestra libertad. ¿Con qué? Con obras, con servicio, con ayuda. De repente donamos, nos entregamos hacia diferentes organizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué termina siendo eso? Un engaño total. Caemos en la mentira de que esos paliativos son lo que terminan regresándonos esa sensación de calma y que esa culpa vaya ahí como que reduciéndose. Pero ¿sabes qué es lo que termina sucediendo? Eso mismo, como son paliativos, volvemos a caer nuevamente en el mismo error y se repite ese ciclo de culpa y a ver cómo pago, culpa y a ver cómo pago, culpa y a ver cómo pago. Voy a contarte una anécdota. Un día yo estaba yendo para el trabajo. En ese tiempo teníamos la oficina en Casco Viejo. Y en lo que estaba yo yendo para Casco Viejo, tuve que irme en taxi. En ese momento tuve que irme en taxi. Era antes de que existiera todas estas cosas de lo de Uber y todas esas cuestiones. Pero bueno, yo me fui en taxi. Y en lo que estaba yendo en taxi al Casco Viejo, el taxista que me estaba llevando me comienza a conversar y a decir, me pregunta: ¿tú eres cristiano, ah? Y yo dije, sí. Bueno, yo sí tengo un problema grande con los cristianos. Y yo dije, ¿pero por qué? ¿Qué te hicieron? ¿Algo malo te pasó? No sé, o sea, yo le saqué conversación. Y lo que me decía es que, no, es que no es que me hayan hecho algo, sino de que yo veo una injusticia. Y yo dije, ¿cómo así? Y me dice, sí, es que yo soy palomayombe. Entonces, cuando ya comenzó por ahí, yo estaba diciendo, esto va a estar interesante. Él dije, yo soy palomayombe. Y yo dije, ajá, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que te parece injusto? Sí, es que la injusticia que yo veo es que ustedes ahí queman a su mujer y lo único que tienen que hacer es hablar con Dios y Dios le perdona los pecados. Yo dije, bueno, y entonces, ¿qué te molesta eso? No, sí, porque en mi religión, en la religión, así como le llaman, la religión. En la religión, cuando yo quemo a mi mujer, yo tengo primero que nada pagar un sacrificio, un trabajo, tengo que hablar con mi... no me acuerdo si dijo con mi padrino y tengo que terminar haciendo tal cosa. Me dio toda una lista de requerimientos que tiene que hacer para poder librarse de la culpa. Y lo que terminó sucediendo, cuando estaba a punto de decirle algo, de repente ya llegué a la oficina, así que me quedé callado y no lo pude como que abordar en ese momento. Pero si yo tuviera nuevamente una oportunidad para hablar con ese taxista, lo primero que le diría es que eso no es justicia lo que él me está hablando. Porque a diferencia de lo que él me estaba exponiendo y de lo que yo creo como cristiano, es que al final del día alguien sí pagó lo que yo hice. Alguien sí pagó lo que yo hice. No salió de gratis. No fue sencillo tampoco. De la manera como él me exponía de que podía zafarse de la culpa y de lo que estaba viviendo, era así, a través de obras y de hacer cosas. Pero él me lo ponía y lo que me seguía repitiendo, me lo decía de esta manera: cada vez que yo quiero serle fiel a mi esposa, tengo que hacer esto.
Así era como él me lo ponía. Él no me lo decía de que, bueno, sí, si de repente hago algo mal, tengo que hacer. No, él decía, cada vez que quiero hacer algo incorrecto, tengo que pagar de esta manera. Y es muy diferente lo que el Evangelio nos habla, nos dice y nos comparte. Yo no dejo de hacer X o Y cosa por la reprimencia o por lo que pueda pasarle a mi vida. Yo lo hago es porque entiendo en mi cabeza y en mi corazón que uno pagó, porque la justicia, o sea, si Dios fuera un Dios injusto, como si fuese de repente un juez injusto, llegaría la persona que mató a otra y le diría, ay, no sé, mira, este fin de semana voy a limpiar las aceras, levantar estas cercas, pintar el palacio municipal, dale, te perdono. Si tú tuvieses un juez así, ¿qué sería ese juez? Malísimo, súper injusto. Eso no sería una persona justa. Sin embargo, la buena noticia del Evangelio lo que nos dice es lo siguiente: que Cristo pagó. Cristo pagó por ti, Cristo pagó por ti. La cuenta no lo hubiéramos podido cubrir. Para nada. Mira, Efesios 2, 8, 9 dice lo siguiente: porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Quiero invitarte a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a utilizar la imaginación, algo que a veces no utilizamos debido a tantas tecnologías hoy en día, pero quiero invitarte a que cierres tus ojos por un momento y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Quiero que te imagines que estás en el restaurante que te encanta, que te mata. Uy, si tienes hambre como la que tengo yo ahorita, también debes estar imaginándote. Imagínate de que tuviste una cena estupenda, de que te comiste la hamburguesa que te encanta, el filete que te encanta, sushi si te gusta el sushi, comiste hasta más no poder, y hasta postre. Ay, delicioso ese helado, ese mousse de chocolate. ¿A cuántos se le están haciendo agua a la boca? A mí también. Imagínatelo por un momento. Estoy seguro que debes tener esa sensación o ese recuerdo de alguna vez haber estado en una cena que disfrutaste a lo grande. Y digamos que al final de la cena viene la cuenta. Sigue con los ojos cerrados. Viene la cuenta. Y en lo que llega la cuenta, ves que lo que pensabas que tenía que pagar, lo que pensabas que valía aquel filete, aquel dulce, no es lo que tienes en la cartera, no te alcanza. ¡Qué lío! Y en ese momento, con toda la pena, le dices al mesero, no puedo pagar. Y justo antes de que el mesero te dé una respuesta, viene alguien y pone una mano en tu hombro y te dice, yo pago. Y te volteas. Y ese alguien es Jesús. Ese alguien es Jesús que te dice, yo pago. No hay nada que puedas hacer tú para pagar tu deuda. No hay nada tan preciado que puedas tener en tus bienes, en tu cartera, en tu vida, como para saldar esa deuda. Yo pago por ti. Yo pago por ti. Pueden abrir los ojos. Ahora, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo logramos salir
del camino de la culpa. Podemos ver en 1 de Juan, capítulo 1, verso 9, lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pasos a seguir en esto. El primero es: pon tu pecado a la luz. Pon tu falta, pon tu pecado a la luz. En otras palabras, confiesa. Y en ese caso, no te digo solamente, así como me decía el Palomayón, habla con Dios. No, sino que si alguna persona fue herida o lastimada o fue daño a tercero a través de esa falta que hiciste, habla con la persona. Si le fallaste o lastimaste a alguien, habla con la persona. Porque sabes, tenemos un concepto muy extraño de lo que es confesión. Porque pensamos que confesión, no sé si como yo tú creciste en un ambiente, en una familia católica, pensamos que confesión es sentarte con el padrecito y echarle los bochinches de tu vida. No. Confesión es lo siguiente: confesar, en su raíz de la palabra confesar, es homologeo. Homologeo es lo que significa confesión. ¿Y sabes lo que es confesión? Es decir lo mismo que. En otras palabras, cuando confiesas, Dios te está llamando a que digas lo que Dios dice, a que hables lo que Dios habla. En el momento de que cometiste X, Y errores, que te pongas a cuentas con Dios y le digas: Dios, pasó tal y tal cosa, pero dice tu palabra esto y esto y esto acerca de mí. Dice tu palabra esto y lo otro. Y confesar es ponerte a cuentas con aquella persona y decirle: ¿y sabes qué? Hice esto y esto y esto, pero yo soy así, no como lo que pasó. Eso es confesar. Hay una parábola que me gusta mucho y que lo resume facilito este concepto, y la podemos ver en Lucas 18, versos del 10 al 14. Te lo voy a leer súper rápido. Es la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Y dice de la siguiente manera: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. ¡Wow! En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humillara será enaltecido. Amén. Mira, el confesar se trata de eso. El confesar no se trata de equiparar y medir fuerzas con Dios. El confesar es reconocer de que somos un trabajo en proceso, de que cometemos errores día a día. Yo todavía cometo errores día a día, pero a pesar de que la salvación es algo inmediato, es algo que en el momento que arrepientes tu vida delante de Cristo, delante de Dios, y recibes ese perdón de ese sacrificio, eso es algo inmediato. Pero la santificación es un proceso.
Es algo de día a día. El día de mañana cometerás otro error, pero lo que tienes que estar claro y consciente es que siempre podemos regresar a la cruz y siempre podemos recordarle al Padre que ya alguien pagó por mí. Quiero dejarte nada más con los siguientes puntos. Ya estamos terminando. Quiero dejarte nada más con los siguientes puntos, porque si hay algo que Dios quiere que quede en nuestros corazones esta noche, es lo siguiente: el confesar nos saca de una vez y para siempre del camino de la culpa. Si estabas atravesando el camino de la culpa en estas semanas, en estos días, te digo, confiesa. Eso te va a sacar de una vez de ese camino y te va a volver a colocar en la senda, en el camino al Padre, que es Cristo Jesús. Es lo siguiente: una vez que confesamos, ahí automáticamente le restas peso, le restas poder al pecado, a la culpa, a todo eso. Eso es una herramienta suprema que le quita todo valor a lo demás. Y lo último, confesar no es una muestra de debilidad, como muchas veces se tiende a ver, sino una muestra de fortaleza. Una muestra de fortaleza porque confiamos en la gracia de Jesús y el poder de la cruz. Amén. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies?